Buenos días a todos. Espero que se encuentren con bien, y lo bueno es que el frío, por lo visto, no los detuvo. Me asombran los muchachos jóvenes, lo que es estar en los 20, ¿verdad? Y no tener cuerpos donde los músculos nos duelen simplemente por el hecho de levantarnos en la mañana. Pero me admira que los hermanos jóvenes, Dawel y otros, por lo visto no creen en abrigos, y entonces, o en chamarras, en chaquetas, y me asombran que vienen así nomás. Digo yo, en mis 20 yo podía, ahorita ya en mis 40, como le digo, creo que algunos hermanos atestan de esto, pero el cuerpo duele aún cuando uno no quiera que duela. De nuevo, para mí un gran gozo de que estemos juntos en esta mañana, y voy a invitar que abra su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 8, como anuncié en el tiempo de bienvenida. Si está aquí por primera vez, nosotros estamos comprometidos a la exposición de la palabra y estamos en el Evangelio de Mateo. La semana pasada vimos los primeros 4 versos del Evangelio de Mateo que tratan con Jesús y el leproso. Y en esta mañana vamos a ver Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. En honor y reverencia a la palabra del Señor, voy a invitar una vez más que se ponga de pie. Y vamos a leer Mateo 8, versos 5 al 13. Estoy leyendo yo de la Reina Valera, del año 60. Y su palabra dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Quiero iniciar haciéndole esta pregunta, y quiero que piense un poco en esta pregunta. Si yo le preguntara a usted cuál es la diferencia entre poder y autoridad, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? La diferencia entre poder y autoridad. Debido a que muchos entendemos el mundo de deporte, déjenme explicarlo a través de esta ilustración. En un partido de fútbol, los jugadores tienen poder, tienen agilidad, pueden brincar, pueden cabecear, y algunos hasta pueden meter goles de chilenita. Tienen poder para hacer ciertas cosas. Pero en el partido, el que tiene la autoridad es ¿quién? El árbitro, el ref. En inglés diríamos the referee. Y a veces el jugador, aunque tiene poder y habilidad, puede estar de acuerdo con lo que el árbitro, con lo que el ref dice, y a veces puede estar en contra, pero al final, esté de acuerdo o en contra, la última palabra la tiene ¿quién? El árbitro, el referee. Si el árbitro marca penal, le guste o no le guste a quien le guste, va a cobrar penal. En nuestro texto, Mateo no simplemente nos está mostrando que Jesús tiene poder, pero él nos está mostrando que Jesús también tiene autoridad, y no simplemente tiene autoridad. La autoridad de Jesús es tan grande que él tiene autoridad para sanar aún de distancia. Pero hermanos, quiero que algo quede claro antes de entrar en el texto. Este pasaje
más que mostrarnos que Jesús tiene autoridad para sanar a un paralítico de distancia, está Jesús y Mateo usando esta ocasión de sanidad para darnos a entender una realidad mayor. Que no solo Jesús tiene autoridad para sanar de distancia, pero que el reino de los cielos no es para aquellos que están cercas al reino, sino que son para aquellos que están distanciados del reino. Y le prometo que la diferencia entre los que están cerca del reino y distanciados del reino va a ser muy evidente en nuestro texto. Esa es la idea. La sanidad autoritaria de distancia es una reflexión de que Cristo mismo ha llamado a los distanciados a su reino. Y como mencioné, esto lo vimos en un aspecto la semana pasada cuando Cristo sana a un leproso. En Mateo 8, Mateo ha agrupado a 3 milagros y todos tienen un fin en común. La semana pasada vimos la compasión de Jesús a sanar al leproso. Nuestro texto tiene que ver con un centurión y su cría. Y la próxima semana veremos a Jesús sanar a la suegra de Pedro. 3 diferentes milagros, pero el mensaje cada vez está quedando claro de lo que Jesús nos quiere mostrar a través de ello. Iniciamos donde nuestro texto inicia, en el verso 5. Jesús sana al leproso después de dar su sermón del monte. Y luego el verso 5 dice, en el mismo día, no dice esa parte, pero quiero que sepa que es el mismo día. Verso 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora, esto es importante para nosotros recordar. Jesús y el Evangelio de Mateo nos va a ir llevando desde donde Jesús nació hasta Jerusalén. Pero muchos de los capítulos donde vamos a estar estudiando tienen que ver y se encuentran en esta ciudad de Capernaum. Para que tenga una idea, de Capernaum a Jerusalén son aproximadamente 90 millas. Casi como de aquí a Cincinnati. De aquí a Cincinnati, de acuerdo a Google, no me juzgue a mí, pero Google dice que son aproximadamente 106 millas. Imagínense, esa es más o menos la distancia de Capernaum a Jerusalén. Y en el Evangelio de Mateo aprendemos que el lugar de residencia, aunque Jesús nace en Nazaret o crece en Nazaret, el lugar de residencia mayor es Capernaum, es donde más tiempo va a pasar Jesús. Y Capernaum, debido a que es un lugar donde se pesca mucho, donde hay mucha mercancía, hay mucho negocio, el Imperio Romano lo miraba como un lugar de importancia que requería que estuviera un batallón. Y simplemente menciono esto porque no todos los pueblos judíos tenían presencia romana al nivel de ejército. Pero este lugar, esta zona, debido de nuevo a su prominencia de un lugar donde hay mucho negocio, hay mucha mercancía y hay muchos que les gusta pescar y vender peces y todo lo demás. Por lo tanto, el Imperio Romano lo vio necesario tener presencia del ejército allí. Y por eso vemos que viene a Jesús un centurión. Ahora, culturalmente hablando, piense en el ejército romano a la vista de los judíos como muchos de nosotros pensamos en ICE. No los queremos aquí, queremos que nos dejen en paz. De la misma manera, el pueblo judío miraba a los del ejército romano de la misma manera. Por el maltrato, a veces abusaban, a veces hacían cosas que no deberían de hacer. Y por lo tanto, había tensión, había fricción, había hostilidad entre los judíos y estos romanos. Y por eso es impresionante que el centurión viene a Jesús. El centurión era uno de los oficiales, no es el más alto en el ejército. Los que eran encargados de legiones, que eran miles de soldados, eran los más altos en rango. Pero el centurión tenía un rango alto, era un oficial encargado, algunos dicen 100 por la palabra centurión, pero en el tiempo de Jesús encargado de al máximo 80 soldados. Era alguien que daba órdenes, los soldados tenían que obedecer sus órdenes.
Y este centurión, lo interesante no es simplemente que viene a Jesús un judío, pero es cómo viene. Nuestro texto dice en el verso 5 que él vino, ¿qué? Rogándole. Ahora note esto, hermano. El centurión no le roga a nadie. Los centuriones están acostumbrados a dar órdenes. Están acostumbrados a decir, dame 5 vueltas, y los soldados dicen, sí señor, y dan 5 vueltas por el lugar, o baja y dame, en inglés me lo sé, give me 50 push-ups, dame 50 push-ups, no sé cómo se dice en español, pero entienden la idea. El centurión está acostumbrado a dar órdenes, ve y ataca ya, ve y ve esta situación. El centurión nunca entra rogando, y sin embargo, este centurión viene a Jesús y entra rogando. Y rápidamente quiero que veamos el paralelo con el leproso. El leproso la semana pasada vino a Jesús en humildad. Corrió a Jesús. Este centurión, aunque sabe que es un hombre de rango y culturalmente hablando, él tiene más autoridad que Jesús, no viene con autoridad. Él no viene diciendo, Jesús, te ordeno como soldado romano de que vayas y hagas esto por mi cría. No. Él viene en humildad. Y lo que Jesús no quiere es mostrar, igual que el leproso, que aquel que realmente se acerca al reino, que aquel que realmente está interesado en Jesús, que aquel que realmente está interesado en la salvación, nunca viene a Jesús con arrogancia. Puede ser doctor en la sociedad, puede ser alguien de alta posición en el gobierno, puedes ser alguien famoso en TikTok o en YouTube. Todo aquel que quiere acercarse a Jesús tiene algo en común. Nunca viene con un espíritu de arrogancia, nunca viene con una actitud de arrogancia. Todo aquel que realmente quiere conocer a Jesús y acercarse a Jesús, viene en humildad. Lo vimos con el leproso, lo vemos aquí con el centurión. Él se acerca en humildad, rogando, suplicando, Señor. Y vemos en el verso 6 cómo él le ruega. El verso 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, él viene rogándole a Jesús y su primer palabra es ¿qué? Señor. Recordamos que el leproso la semana pasada vino con esa misma actitud. Se postró en humillación y luego ¿qué? Le dijo Señor. 2 textos donde la primera palabra de ambos es Señor, y es un énfasis en el Evangelio de Mateo. La palabra es kurios en la pronunciación antigua, o kyrios en la pronunciación más nueva del griego, pero kurios es un título de esto. Simboliza que la persona que está diciendo kurios mínimo reconoce que la persona con la que está hablando es el creador del mundo. Es un atributo a Dios. Y no estoy diciendo que esta persona, decirle Señor a Jesús, tiene eso en mente, pero lo que sí estoy diciendo es que Mateo, cuando escribe la palabra Señor, él está siendo intencional en siempre usar kurios, y la razón por la cual él está usando kurios es porque él quiere que nosotros, sus lectores, entendamos que no basta con acercarnos a Jesús y verlo como un maestro más. No basta con acercarnos a Jesús y verlo como un ejemplo a seguir. No basta con simplemente acercarnos a Jesús y verlo como un profeta más. No, aquel que realmente quiere conocer a Jesús, tiene que reconocerlo como Señor y como Salvador. Y por eso el leproso dice Señor, y Mateo escribe kurios, y luego este centurión dice Señor, y Mateo escribe kurios de nuevo. Porque Mateo quiere que nosotros entendamos algo acerca de Jesús. Él es más que un simplemente sanador.
Si tú lo ves como sanador, no has entendido a Jesús y no has entendido el Evangelio de Mateo y cómo Él quiere presentar a Jesús. Si Él es simplemente alguien que puede hacer algo por mí, no has entendido a Jesús. Y voy a repetir lo que dije la semana pasada. Y si tú estás aquí porque tu perspectiva de Jesús es, si yo busco a Cristo, Él me va a dar algo. Si yo busco a Cristo, Él me va a sanar. Si yo busco a Cristo, Él me va a aumentar el salario. Tienes a un Cristo equivocado. Si tu postura para venir a Cristo no es reconocerlo como Señor y Salvador, has perdido de perspectiva quién es Cristo Jesús. Y es muy importante para nosotros entender esto. Él dice Señor, pero algo más interesante. Mencioné que los centuriones eran vistos como malvados a los ojos de los judíos, pero este centurión es muy diferente. Este centurión es piadoso, muy similar en el libro de los Hechos. Pedro y el centurión del libro de los Hechos, Dios le va a dar un sueño. La Biblia dice que en el libro de los Hechos ese centurión también era un hombre piadoso. Y es importante para nosotros no siempre agrupar a todos con las mismas características. ¿Por qué es este hombre piadoso? ¿Cómo sabemos? Bueno, en el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas, Lucas nos da un detalle que Mateo no nos da, lo puede leer en casa. Lucas 7:5 nos dice que este centurión no simplemente aprobó que los judíos construyeran una sinagoga, él mismo les ayudó a construir una sinagoga, algo que ningún centurión, ningún soldado romano quería hacer. De nuevo, había hostilidad, pero este centurión era distinto al resto. Era un hombre piadoso, temía al Señor al punto que dice, construyan su sinagoga, adoren al Señor en su sinagoga. Pero vemos algo más en este centurión. El centurión dice, noten, él dice, Señor, mi criado está postrado. La palabra en griego para criado es pais. Y es interesante esta palabra porque puede denotar que es hijo de él o un niño joven. Pero Lucas resuelve este dilema porque Lucas no usa la palabra pais, él usa la palabra de esclavo, la palabra doulos. Y lo que quiero que entiendan aquí, hermanos, es lo siguiente. Este no es su hijo, es su esclavo. Es un niño joven, un niño esclavo que vivía en la casa del centurión. Y esto es importante para nosotros entender, porque a través de la historia romana, los soldados no les importaban a otra cultura y mucho menos miraban por el bienestar de sus esclavos. Para ellos los esclavos eran mercancía. Si me funcionas, qué bueno, puedes trabajar conmigo, y si no, te vendo a otro y me consigo otro más. Pero lo que vemos aquí es de nuevo la piedad de este Señor. Él viene en representación, nota lo al revés de esto. Él viene en representación ¿de quién? De su esclavo. Él viene abogando por su esclavo. No es papá de él, no es un hermano de él, no es un familiar. La relación literalmente es de dueño y de esclavo. Y él viene a Jesús en representación por su esclavo, lleno de compasión. Y él viene rogándole a Jesús y dice, mi esclavo está postrado en casa. Ahora, no se imagine esto como que él está postrado y está adorando. Yo recuerdo hace muchos años cuando iba de niño a una iglesia pentecostal y un hermano siempre llegaba temprano, y no es malo lo que hacía, o sea, no lo que estoy diciendo, pero tenía su rutina. Llegaba como 15, 20 minutos temprano, se iba hasta el mero frente y se postraba para orar y no sé qué oraba porque no escuchaba, pero era su rutina de cada domingo. Y hermanos, cuando el griego aquí nos dice que él está postrado en casa, no se lo imagine así. Esta es la idea del pasaje. El original dice bebletai, que es una palabra fuerte. Literalmente lo que el texto dice del griego al español es lo siguiente: él está aventado en dolor. Algo lo tiene postrado.
Es como que si alguien te agarrara y te aventara al suelo con esa intensidad. O sea, lo que lo tiene postrado no es que él se está postrando, es que el dolor es tan fuerte de este niño que lo único que él puede hacer es postrarse. Y por eso el texto nos dice que no es simplemente que está postrado, pero era paralítico. O sea, le cuesta moverse y está gravemente atormentado. Y este es el punto, hermanos. El centurión ve el sufrimiento de su esclavo y él va a Jesús rogándole. Pero note, ¿a quién va? Él va a Jesús. Hermanos, quiero ser muy claro aquí. Esta vida está llena de sufrimiento. Si usted vive por largo tiempo, rápidamente se va a dar cuenta que la vida está llena siempre de noticias inesperadas. Está llena de conflicto, está llena de sufrimiento, y en todas las ocasiones o tú puedes ir con alguien más o puedes ir con Cristo Jesús. Y yo quiero que no perdamos de vista el hecho de que tanto el leproso con su necesidad y el centurión con su necesidad, o no la de él sino la de su esclavo, los dos saben, ya sea el leproso que tiene una necesidad propia o el centurión que está abogando por alguien más, los dos reconocen algo. De que sea yo el que esté sufriendo, un ser querido, alguien que yo amo esté sufriendo, la respuesta y a dónde debemos ir es siempre a Cristo y solo a Cristo. Amén. Hermano, deje las redes y deje de llenar su mente de las redes. Corra a Cristo, porque ahí va a encontrar paz, ahí va a encontrar seguridad, ahí va a encontrar consuelo para su alma. El centurión no va por sí mismo, va por alguien que él amaba, muestra compasión a su esclavo, pero sabe a quién ir. Él va a Cristo. Ahora, note la respuesta de Jesús en el verso 7. Muy similar al leproso. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. La semana pasada al leproso él le dijo: quiero, sé limpio. Jesús aquí está garantizando. Él dice: yo iré y yo le sanaré. El poder está en ¿quién? En Jesús. La habilidad para sanar está en ¿quién? Está en Jesús y solo en Jesús. Jesús es claro aquí. Él dice: yo iré. Yo tengo el poder. Yo puedo sanarle. Yo iré y yo le sanaré. Ahora lo interesante es el verso 8. Y es parte de la realidad de este texto. Respondió el centurión y dijo: Señor, otra vez, curios, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vemos no solo la humildad del centurión, no solo la compasión del centurión, pero ahora vemos que el centurión entiende algo más. Él responde como todos deberíamos responder a la presencia de un Dios santo. Él responde como todos deberíamos de responder al estar frente a Cristo Jesús. Él dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Traducción: no soy digno que vengas a mi casa. Ahora, ¿por qué lo dice? Hay dos razones. Número uno, porque culturalmente hablando, Jesús es judío. El centurión es ¿qué? Gentil. Es un soldado, tal vez ni romano. Él es probablemente de Siria. Es alguien de esa zona, pero no es judío. Y si Jesús entra a esta casa de un gentil, número uno, culturalmente hablando es un insulto para Jesús. Pero número dos, los judíos en ese tiempo lo hubieran visto como Jesús al momento de entrar a la casa de este gentil ya es inmundo. Jesús se convierte en inmundo. Y lo vimos la semana pasada. A Jesús no le importan las normas culturales. Él toca al leproso y lo sana. Y en esta ocasión yo creo con todo mi corazón que Jesús no está preocupado por las opiniones de la cultura. Él con gusto estaría dispuesto a ir a la casa de esta persona y sanarle. Pero es el centurión que se opone. Se opone porque reconoce la realidad cultural. Jesús, yo no soy digno.
Yo no soy digno porque soy gentil y tú eres judío, y si tú entras a mi casa, la cultura te va a considerar inmundo. Pero hay otro aspecto. No es simplemente cultural. Este centurión sabe realmente que él no merece que Jesús sane a su esclavo. De nuevo, él no es judío. Quiero que entiendan la conexión, porque ahorita lo vamos a ver en el resto del pasaje. Él no es judío. Él no es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este personaje no es alguien que está bajo las promesas del pacto. Él reconoce no simplemente culturalmente, pero espiritualmente hablando, que él no tiene nada que ver, o no tiene nada que ver con un judío, que venga a su casa y le sane. Y entonces, en un aspecto espiritual, él sabe, yo no merezco que Jesús me sane. Para explicarlo de esta manera, dos mujeres, imagínense dos mujeres, vamos a poner a una Lola y a otra le vamos a llamar Chola. Las dos llegan al juicio final, están delante de Cristo, están tratando de entrar al reino. Y Lola dice, yo te busqué, Jesús. Yo debería de entrar porque yo te acepté. Yo hice X cosa. Yo canté más fuerte que todas las hermanas en el culto. Yo nunca falté a la iglesia. Nevaba, la iglesia se cancelaba, pero yo ahí estaba. Yo. Chola está en el reino ante su Señor. Y ella responde, no soy digna. Yo no sé por qué estoy aquí. Yo no merezco entrar aquí. Lo único que sé es que Él murió, que Él sangró, que Él me redimió. ¿Notamos la diferencia entre los dos? Aquel que cree que yo es la entrada al reino no ha entendido a su rey. Aquel que reconoce es Él y solo Él, y porque Él ha hecho, y porque Él me redimió, y porque Él me salvó, y porque Él me amó primero, esa persona realmente conoce quién es su Salvador. La única respuesta que este centurión puede dar es la misma que todos nosotros deberíamos de dar cuando reconocemos nuestro pecado y estamos delante de un Dios santo. Yo no soy digno. Es la respuesta de Abraham. Soy un hombre de polvo y cenizas. Es la respuesta de Job, lo que Job dice en Job 42, versos 5 al 6. He visto al Señor, mis ojos han visto al Señor. Me arrepiento en polvo y cenizas. Es lo mismo que Isaías dice. Él ve al Señor, y en Isaías 6:5 Isaías es claro, él es enfático. Ay de mí, soy un hombre de labios inmundo. Hermanos, esa es la respuesta de todo aquel que realmente se ha encontrado con su Señor y su Salvador. Nadie dice, oh, yo me merezco el reino. Y si esa es su respuesta, es porque no conoce su pecado. No ha conocido la realidad de la severidad, la gravedad de nuestro pecado. Hermanos, la respuesta al Evangelio nunca es yo y más yo. La respuesta es siempre Él y más Él. Cristo ha hecho todo. Y esto es lo interesante. Este centurión reconoce algo. Él dice lo siguiente: yo no soy digno que entres a mi techo, pero dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y de nuevo, igual que el leproso la semana pasada, este hombre tiene fe total de que Cristo realmente puede sanar a su cría esclavo. Ahora, este centurión reconoce la autoridad porque lo vemos en el verso 9. Él dice, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora, quiero leerlo de nuevo cuidadosamente porque hay una verdad teológica aquí.
Verso 9, de nuevo, repito, porque también yo soy hombre primero bajo ¿qué? Autoridad. Y luego tengo bajo mis órdenes ¿qué? Soldados. En otras palabras, esto es lo que el centurión está diciendo. Yo soy alguien que está bajo autoridad y de la misma manera soy alguien que doy órdenes a otros que están bajo mi autoridad. Es ambas. Y la razón por la cual dice esto es lo siguiente. Porque este centurión no tiene autoridad por sí mismo. Él tiene autoridad delegada. A lo que me refiero aquí es por qué un soldado obedecía las órdenes de un centurión. Es porque al desobedecer a un centurión, el soldado bajo la ley romana no está desobedeciendo al centurión, él está obedeciendo al emperador. En otras palabras, el centurión tiene autoridad no porque él mismo, porque lo respetan a él en sí mismo, sino por la autoridad delegada que él tiene. Y los soldados en parte no le temen a él, a quien le temen es al emperador. Para decirlo de esta manera, si el soldado desobedecía al centurión y el soldado está, no te hago caso, no voy a ir a la guerra, no voy a pelear, no quiero, así como un niño, no quiero, y no quiero, ok. Ese centurión, si el soldado no le hace caso, apelaría a Roma y le diría al emperador, hey, esta persona está rebelde, no me quiere hacer caso. Y entonces el emperador vendría o mandaría a un representante para darle el castigo. Es una autoridad delegada y por esa delegación desobedecer al centurión era igual que desobedecer a el emperador. Teológicamente hablando, Jesús es la misma representación de Dios porque Él es Dios encarnado. Y este es el punto que Mateo quiere que veamos. El centurión dice, yo soy hombre de autoridad y yo sé que tú tienes autoridad. Y esta es la verdad teológica. Aquel que desobedece a Cristo como la imagen visible del Dios invisible. Aquel que desobedece a Cristo es lo mismo que desobedecer ¿a quién? A Dios, porque Cristo es Dios encarnado. Y este centurión entiende que Cristo tiene la misma autoridad que Dios tiene. Y Mateo quiere que veamos esta verdad teológica, que el desobedecer a Cristo es desobedecer a Dios, porque Cristo mismo, es Dios encarnado. Y el centurión entiende. No necesitas venir porque tú tienes autoridad sobre la creación, tienes autoridad sobre enfermedades y tu palabra misma basta lo suficiente para sanar. Ahora, lo interesante, el verso 10. Al oírlo Jesús, ¿qué? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Solo hay 2 veces en todo el ministerio de Jesús donde vemos que Jesús se maravilla. La primera ocasión se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 6. La palabra ahí nos dice que Jesús se maravilló de que los de Nazaret, donde él vivió en su infancia, los de Nazaret no tenían fe. Es más, Marcos da el detalle que Jesús no hizo más milagros en Nazaret porque no había fe. Pero en nuestro texto es todo lo opuesto. Jesús se maravilla, pero se maravilla por la fe que tiene este centurión. Y aquí está la clave, hermanos. Y él dice, aún nadie en Israel ha tenido tanta fe. Y por eso, el pasaje no solo nos quiere mostrar la autoridad de Jesús como Dios para poder sanar enfermedades, pero hay otra verdad aquí. Si tú eres un judío en este contexto, esto corta el corazón. De que alguien diga, otra persona tiene más fe que tú es una cosa. Pero que Jesús diga que un centurión, que un gentil tiene más fe que todos los que estaban en Israel en ese tiempo. Eso es, en inglés diríamos, those are fighting words. Esas son palabras para pelear. O sea, eso es como que en la escuela cuando eras niño y le decías al niño, ¿y tu mamá? Y es como, ahora sí nos vamos a agarrar. O sea,
Esas son las palabras aquí. Ningún judío quiere escuchar que alguien diga que otro, y mucho menos un gentil, tiene más fe que todo Israel. Pero el golpe va más fuerte. Jesús no solo dice, este centurión tiene más fe que ustedes, pero Jesús dice, y os digo, muchos, es decir, otros gentiles, vendrán del oriente y del occidente, y aquí está la clave, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Para los judíos, este es el anhelo mayor. Es como ellos se imaginaban el reino de los cielos. Se lo imaginaban de esta manera: una mesa con mucha comida, con mucho alimento, de los favoritos, los platillos más deliciosos. Y dentro de esa mesa están sentados los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos se imaginaban y anhelaban el día de que podían entrar al paraíso, y por ser hijos de Abraham, o sea, por ser linaje de los judíos, y todas las promesas que caen en el Antiguo Testamento de ser un linaje de los judíos, ellos se imaginaban entrar a la mesa y ver a otros judíos y a más judíos, y juntos poder celebrar y comer juntos. Y Jesús dice, no. Yo tengo otra ilustración. Imagínate el reino, imagínate la mesa, imagínate a los de Abraham, Isaac y Jacob. Oh, pero en esta mesa van a haber chinos, van a haber africanos, y van a haber gente de la India, y por supuesto va a haber mucho latino, y vamos a tener la comida más deliciosa. Y dentro de esa mesa va a estar Abraham, Isaac y Jacob. Yo puedo ver al judío presente escuchar eso y cómo se vuelve a poner rojo y más rojo, como la caricatura del muchacho de Inside Out que se pone rojo y luego sale fuego de su cabeza. Así me lo imagino. O sea, entre más está hablando Jesús, más puedo ver la ira de los judíos que probablemente están alrededor escuchando esta conversación, porque recuerde que la vimos la semana pasada, hay un grupo, hay una multitud que está siguiendo a Jesús durante el capítulo 8. Pero no termina ahí. Esto duele, pero el verso 12 duele más. Jesús dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, qué golpe más fuerte. ¿Quiénes son los hijos del reino? Es Israel. Los judíos se miraban y decían, nosotros somos hijos del reino, porque somos descendencia judía. O sea, en nuestra sangre están las promesas del pacto del Antiguo Testamento. El simple hecho de que soy judío me da acceso al reino. Y hermanos, ese es el punto del pasaje. Más que la autoridad que Jesús tiene para sanar a enfermos aún de distancia, el texto está usando ese milagro como un paralelo. Es la razón por la cual Mateo nos da estos detalles. Más que simplemente enseñar que de distancia Jesús puede sanar a un paralítico, este texto nos quiere mostrar que uno no hereda el reino por sangre. Traducción: el reino no es para los nietos. Dios no tiene nietos. Yo recuerdo de niño pensar, bueno, mi mamá es cristiana, mi papá no, pero mi mamá es cristiana, entonces yo soy ¿qué? Cristiano. No, hermanos, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Yo tengo 4 hijos que están aprendiendo el evangelio, pero tarde que temprano ellos tienen que poner su fe y confiar que Cristo y solo Cristo es su Salvador. No me venga conmigo, no, pues mi esposa ora mucho, ¿y tú qué? Oh, mi esposo lee su Biblia, ¿y tú qué? Mi esposa anhela ir a la iglesia, yo de vez en cuando. No, hermanos. No podemos ir al reino con la fe de alguien más. Yo tengo que poner mi fe en Cristo Jesús. Yo tengo que creer en su sacrificio. Y aquí viene el punto del pasaje. No es mi herencia que me entra al reino, es la autoridad de Jesús que me entra al reino. Jesús
tiene la autoridad para sanar a alguien de distancia, pero Jesús nos está mostrando que Él tiene la autoridad no simplemente de decir entren los judíos, pero Él tiene la autoridad para decir el reino es para todo gentil, del este y del oeste. Lucas agrega del norte y del sur. El reino es para todas las naciones porque Cristo tiene la autoridad para entrarnos al reino. Y yo no sé usted, pero yo estoy agradecido de que Cristo nos tomara a nosotros en cuenta. De que Cristo dijera, el reino no es solo para judíos, es para gentiles también. Porque de lo que yo sé, mis papás son salvadoreños y mis abuelitos son salvadoreños, y de ahí no me pregunte porque no conozco mi genealogía. Pero hasta lo que yo sé, no tengo ni 1% de judío. Pero la Biblia me promete que puedo entrar al reino no por ser judío, pero porque Cristo Jesús me ha dado acceso. Amén, gloria a Dios. Pero a diferencia, aquellos que creen yo me merezco el reino, aquellos que creen que pueden heredar el reino, viene la advertencia. Estos hijos del reino que creen que pueden entrar con el simple hecho de que se han ganado el reino por ser descendencia de Abraham, lo que les espera a ellos, no malentienda el pasaje. Jesús no está diciendo que todo judío va a entrar al infierno. El punto de Jesús es el que tiene el corazón de que yo me he ganado el reino por algo fuera de Cristo. Este es su fin. Su fin será un lloro y un crujir de dientes. Hay muchos libros hoy en día que hablan de teorías del infierno, que hablan de posturas doctrinales del infierno. Hay una postura muy popular de que el reino, cuando lleguemos al último día, los cristianos se van a ir con Cristo y el resto van a ser aniquilados, van a desaparecer, van a dejar de existir. No, hermanos. La Biblia es clara. El cielo es eterno y el infierno es ¿qué? Eterno también. Es un crujir y es un lloro. Y el énfasis ahí es: duele tanto que vas a crujir los dientes del dolor. El dolor y el sufrimiento fuera de Dios es tan fuerte que va a haber un crujir de dientes, y es un crujir de dientes por toda la eternidad. Y alguien puede decir, eso no es justo. ¿Cómo es posible que un Dios de amor castigue a alguien por toda la eternidad? Respuesta: porque el pecador que está en el infierno nunca se arrepiente de su pecado. Está en el infierno, lo vamos a ver en una parábola que Jesús cuenta, pero él está en el infierno con su mano arriba hacia el cielo, diciendo exactamente lo que acaba de repetir. Si solo robé 2 veces, ¿por qué estoy aquí por toda la eternidad? Si solo mentí una vez, ¿por qué estoy aquí? Si solo le pegué una vez a mi esposa, y ustedes pueden ver, me emborraché una vez, pero ese es el punto. Que el que está en el infierno nunca reconoce que está mal. Vive buscando justificar su vida pecaminosa. Y es la misma actitud que los judíos. Somos hijos del reino. Y de nuevo, Jesús no está diciendo que todo judío se va a perder. Él está diciendo que la actitud, el corazón de todo aquel que cree que puede ganarse el reino, no tiene entrada al reino. Cristo es el único que tiene la autoridad para entrarnos al reino. Y por eso, el verso 12 termina. Después de darnos esta enseñanza, esta conexión, Jesús dice, le dijo al centurión, ve, y aquí está la clave, como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y ahora lo podemos ver. Por un lado, Mateo quiere mostrarnos que porque Jesús es Dios, Él tiene la autoridad de sanar a alguien de distancia. Lo vemos en el verso 12. Ve y como creíste te sea hecho. Mateo ya ni escribe que el cría se sanó. Por implicación sabemos que Él se sanó. Pero más que simplemente Jesús siendo Dios, teniendo autoridad de sanar a distancia, Mateo también quiere que reconozcamos que el reino y la entrada al reino es solo por la autoridad de Jesús y es para los distanciados. Y yo quiero terminar con esto. En una ocasión se le acercó un hombre a
Juan Agustino, uno de los padres de la iglesia. Y el hombre se le acerca a Agustino y viene con esto. Él le dice, muéstrame a tu Dios, muéstrame a tu Dios. Yo puedo mostrarte a mi Dios. Y lo está retando y le está como a ver, muéstramelo, muéstramelo. Dices que Dios existe, muéstramelo. Y él dice, yo puedo mostrarte a mi Dios. Mira el sol, mira las estrellas, ahí está mi Dios, porque él adoraba al sol y a las estrellas. Y Agustino escribe y dice, nunca le mostré a mi Dios, no porque no tenía a un Dios que mostrarle, sino porque él no tenía ojos para ver a mi Dios. Hermanos, yo no quiero que perdamos esto de vista. Podemos hablar de la autoridad de Jesús y podemos hablar de que solo por su autoridad podemos entrar. Pero el otro aspecto aquí es, tenemos la fe que tuvo el centurión en creer que el único que nos puede dar acceso es Cristo Jesús. Y yo no puedo forzarte a creer. Eso es algo que tú tienes que creer por tu propia cuenta. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la belleza de tu palabra. Porque al contemplar tu palabra podemos ver a Cristo. Podemos verlo en la belleza de su majestad. Un Dios de compasión, un Dios de autoridad y un Dios que nos ha dado acceso a nosotros los gentiles que no merecíamos tener acceso. Gracias, Cristo, por tu bondad. En tu nombre oramos. Amén y amén.